caso corresponde a la clase del método simplex. Y en general lo que vamos a hacer es desarrollar el ejercicio que habíamos resuelto también a través del método gráfico. Y bueno, intentaremos, si se quiere, encontrar los resultados, además de hacer el análisis de sensibilidad, solamente que en este caso utilizando el método simplex que está en el título, ¿no? El método simplex, chicos, como alguna vez les he dicho, es el método, puede decirse madre de la investigación de operaciones, porque a través de este, que fue creado por Dantzig, ustedes saben, en el 47, y que a esto se debe la creación formal, como se entiende, de la investigación de operaciones, es que en base a este método se han ido creando muchos otros más y desarrollándose la investigación de operaciones como tal. En general, el método simplex, en su versión normal, valga el término, lo que hace es, evidentemente, miren, uno es expresar, dice, el problema en términos matemáticos, que ya lo hemos hecho un poco en parte en el método gráfico. El paso número 2 implica convertir, dice, las desigualdades en igualdades, tomando en cuenta el tipo, dice, de desigualdad que se presente. Ya desde el punto 2 tenemos que empezar a resolver. El 3 es elaborar una tabla donde se coloquen los valores del modelo de programación lineal. El paso número 4, miren, es determinar el valor el menor valor dentro de lo que constituye el vector de costos, se le llama de contribuciones también. Y determinar el pivote, dice, utilizando esta relación, el pivote, vamos a utilizar esa relación, y que corresponda al mínimo cociente. Vamos a convertir en 1 el pivote encontrado y convertir en 0 todos los demás elementos, perdón, chicos, de la columna pivotal encontrada, ¿ya? En general, ahora sí, en general, chicos, el problema en un caso máximo, a determinar donde todas las CJ menos la Z sub J menos la CJ sean mayores o iguales que 0. En caso contrario, se debe volver a iterar y seguir trabajando a través del simplex. La tabla del simplex, chicos, tiene esta estructura, tiene esta tabla a través de la cual nosotros vamos a ir desarrollando el ejercicio. Acá están nuestras variables básicas, Esta columna corresponde al vector de contribuciones. Aquí estarán nuestras disponibilidades. Y acá, como verán, están todas nuestras variables, ¿no? Que pueden ser muchas más, ¿no? Dependiendo xn, por eso está indicando, ¿no? Y evidentemente a través de esto será, aquí están nuestros coeficientes de transformación y aquí estará la contribución por unidad, es decir, los valores en este caso de la utilidad del problema que nosotros estemos tomando en cuenta en este caso, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el problema planteado en términos de programación lineal, y ahora lo que corresponde, me voy al paso número 2, es convertir las desigualdades en igualdades, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. En general, chicos, cuando yo tenga un caso máximo o mínimo también puede ser, pero en este caso un caso máximo, con todas las desigualdades del tipo menor o igual, miren, máximo, todas del menor o igual, y las variables todas mayores o iguales que 0, ¿no? Este problema está planteado en un formato canónico. ¿Ya? Repito, si tengo un caso máximo, todas menores o iguales y las variables todas mayores o iguales que 0, está expresado en un formato canónico.
Si fuera un caso mínimo, esto mínimo, todas las desigualdades deberían ser del tipo mayor o igual. Al revés, ¿no? Mayor o igual. Y las variables, igual que en este caso, todas mayores iguales que 0. Por lo tanto, se dice que este problema está expresado en un formato canónico. Para poder empezar a resolver a través del método simplex, este problema lineal que está expresado en formato canónico debe estar expresado en un formato, estándar. Para lograr este formato, lo que yo voy a hacer es, como dice, igualar estas restricciones, ¿ya? Estas desigualdades que son ahora y que constituyen inecuaciones, las voy a hacer igualdades. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para eso hacemos lo siguiente. Es decir, voy a colocar la primera restricción, que es igual a 4x sub 1 más 2x sub 2, y lo que voy a hacer es aumentar lo que se denomina una nueva variable, que en este caso la vamos a llamar una variable de holgura x sub 3. ¿Ya? Y abajo lo que voy a hacer es colocar la otra restricción, 2x sub 1 más 4x sub 2, y lo propio, como tengo las desigualdades del tipo menor o igual, lo que se hace es aumentar otra variable de holgura positiva, 4. Con este artificio, con esta propiedad, que es una propiedad de la programación lineal, lo que estoy haciendo es igualar esas inecuaciones en igualdades. Acá colocaré 60 y acá colocaré 48. Evidentemente, todas las variables son mayores o iguales que 0. ¿Cómo queda la función objetivo? Será un máximo en z, 8x sub 1 más 6x sub 2 más 0x sub 3 más 0x sub 4. He colocado 0, chicos, porque evidentemente estas nuevas variables que ahora son parte del modelo lineal no son reales, ¿no es cierto? Son solamente artificios que a nosotros nos van a brindar información. Por eso es que, chicos, tienen una contribución de 0. Una vez que ya tengo expresado mi problema lineal en un formato estándar, ¿y por qué es estándar? Porque es un caso máximo, todas las desigualdades, todas las restricciones son ahora igualdades y todas las variables son mayores o iguales que 0 o deben ser mayores o iguales que 0. Cuando tiene estas características, se dice que está expresado en un formato estándar, ¿no? Estándar. En un caso mínimo será un caso mínimo, también igualdades y también mayores o iguales que 0. Una vez que yo tengo expresado, les repito, mi problema lineal en un formato estándar, lo que debo hacer es cumplir la relación como está acá. Termina ya. El micrófono, por favor. Gracias. El micrófono, por favor. Lo que voy a hacer es cumplir z sub j menos c sub j, es decir, igualar a 0. ¿Esto qué implica? Que la z sub j, que es la contribución, ha de quedar, es decir, es esta z menos todas las contribuciones. En este caso, todos los valores de la función objetivo han de pasar a este otro lado con signo negativo. Es decir,
menos 8x sub 1, menos 6x sub 2, menos 0x sub 3, menos 0x sub 4. Esto será igual a 0. Listo. Ahora ya estamos en condiciones de poder resolver a través del método simplex. Por lo tanto, recapitulando, el primer paso o uno de los primeros pasos es colocar o escribir o estructurar mi problema lineal en términos de un formato estándar, que ya sé cuáles son sus características. Una vez que yo ya tengo mi modelo lineal en formato estándar, estoy en condiciones de traspasarlo a un tablero. Acá estarán mis variables básicas y como verán, como variables básicas de entrada entran las variables de holgura. Miren las variables de holgura x3 y x4. Acá está mi vector o en la columna de las contribuciones. En este caso, como han entrado la variable x3 y la variable 4, sus contribuciones son de 0. Miren cómo está indicando acá, 0. Por eso es que está 0. Acá están, esta es la columna de las disponibilidades, 60 y 48, que son los valores de las restricciones, 60 y 48. El 4, el 2 y el 4 constituyen los factores tecnológicos de transformación. En este caso, las horas en cada departamento que se utilizan para desarrollar, para fabricar el producto en este caso. Y si ustedes se dan cuenta, chicos, el hecho de haber aumentado y haber transformado las desigualdades en igualdades a través del aumento de variables de holgura, en términos matemáticos, ha permitido que dentro de la estructura de mi problema lineal se acomode una matriz de identidad, ¿no? Que me va a permitir encontrar al final de cuentas la inversa de este problema, a través de la idea de Gauss y Jordan, que ustedes ya conocen. En el vector, acá vamos a colocar, en el vector de las contribuciones, en Z sub J menos C sub J, está como utilidad por el momento 0. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo de x sub 3, 60 y de x sub 4, 48, pero no existe contribución alguna, esto multiplicado por todo esto me da una utilidad de 0. Como verán, acá las contribuciones están con negativo, fruto de esta operación. Menos 8, menos 6, etc. Menos 8, menos 6. Perfecto. Ya está también la tabla para poder comenzar. El tercer paso, en este caso, cuarto paso, dependiendo cómo lo estamos entendiendo, es que de los valores, chicos, de las contribuciones de las variables, es decir, de entre menos 8, menos 6, el 0 y el 0 de mis variables, solamente tomando en cuenta solo los valores de las variables de las contribuciones en la función objetivo, lo que se hace es elegir el menor valor. Y en este caso para nosotros, el menor valor entre menos 8, menos 6 y el 0 es evidentemente el menos 8. Por lo tanto, yo voy a colocar una flechita acá que me está indicando que esta es la columna pivotal. Esta es mi columna pivotal. Y la variable que está entrando es x sub 1. Una vez que yo encuentro la columna pivotal, repito, eligiendo el menor valor en casos máximos, el menor valor, lo que voy a hacer es hallar el pivote. Y de acuerdo a la fórmula que nos habían dado, el pivote va a ser igual a dividir las DJ entre las x sub phi sub j de la columna pivotal encontrada. Es decir, y que corresponda al menor cociente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a encontrar? Es decir, yo diré, por ejemplo, 60, la DJ, 60 dividido entre la x sub phi sub j de la columna pivotal encontrada, en este caso el 4. Esto
me da un valor de 15. 48, la DJ dividido entre 2, 48 entre 2 me da un valor de 24. Como indica la fórmula, debo escoger aquel que me dé un menor cociente. Por lo tanto, entre 24 y el 15, el menor es el 15 que corresponde a este 4. Por lo tanto, el pivote sería el número 4 y la variable de salida en este caso sería x sub 3. La variable de entrada, repito, sería x sub 1. Por lo tanto, ¿cómo queda la nueva tabla? Acá colocaré x sub 1 porque está entrando x sub 1 y abajo se mantiene x sub 4. La contribución de x4 evidentemente es 0 porque es una variable artificial, pero de x sub 1, que es una variable real, es de 8. Por lo tanto, yo coloco 8. A la fila donde se encuentra el pivote, acá a toda esta fila, es decir, al 60, al 4, al 2, al 1 y al 0, lo que voy a hacer es lo que debo hacer es convertir este pivote, el pivote que es el 4, en 1. Para eso lo voy a multiplicar por el 1/4, por el 1/4. Todo esto, es decir, este 1/4 multiplicado por todos estos valores me dan los siguientes valores, ¿no? En este caso, 60 por 1/4 me da un valor de 15. 4 por 1/4 me da un valor de 1. 2 por 1/4 me da un valor de 1/2. 1 por 1/4 me da un valor de 1/4 y 0 por 1/4 me da un valor de 0. De 0. Tengo mi objetivo cumplido, que era convertir el pivote en 1. Miren, el pivote en 1. Ahora, los demás elementos de la columna pivotal encontrada deben ser ceros. Es decir, este 2 y este menos 8 deben ser ceros. Para eso, lo que voy a hacer es multiplicar a esta fila, en este caso que corresponde al pivote, y lo voy a multiplicar en primera instancia por el menos 2. Por el menos 2. Y fruto de eso, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este caso, no? Decimos, menos 2 por 15 da menos 30. Menos 2 por 15 da menos 30. Que sumado a este 48 me da un valor de 18 positivo. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2 me da un valor de 0, que era el objetivo que estaba buscando. Menos 2 por 1/2 es menos 1, más 4 me da un valor de 3. Menos 2 por 1/4 me da un valor de negativo menos 1/2, más 0, esto será negativo menos 1/2. Menos 2 por 0 es 0, más 1 será 1. Este 8, que corresponde al vector de contribuciones, pero que se encuentra dentro de la columna pivotal, debe ser 0. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el 8, positivo en este caso. Acá vamos a colocar que esto es Z sub J menos CJ. Y entonces
digo, 8 por 15 me da un valor de 120, más 0, este 0 ahora es 120. 8 por 1 es 8, menos 8 me da un valor de 0. 8 por 1/2 me da 4, menos 6 me da un valor de menos 2. 8 por 1/4 me da 2 en este caso, más 0, esto es 2. 8 por 0 es 0, más 0 será 0. Listo. En general, miren chicos, un problema cuando yo sé que en general he encontrado el óptimo en programación lineal a través del método simplex. En un caso máximo, cuando todos los valores de las variables son o ceros o positivos. Veamos, 0, menos 2, 2 y 0. Por supuesto que no he encontrado el óptimo, ¿no? Y debo seguir iterando hasta que todos sean o positivos o ceros. En este caso, por ejemplo, se están produciendo de x sub 1, miren, 15 unidades. Y de x4, 18. 15 por 8 da 120. 18 por 0, claro, es 0. Por eso es que actualmente la ganancia es de 120. Pero el simplex me está indicando que puedo ganar mucho más. Por eso debo seguir iterando. Y para eso lo que voy a hacer es encontrar, al igual que en el anterior paso, los anteriores pasos, el menor valor entre las variables. Entre 0, menos 2, el 2 y el 0, ¿cuál es el menor valor? Está claro, chicos, que es el menos 2. Por lo tanto, es esta ahora mi columna pivotal. Esta es la columna pivotal. Está entrando la variable x sub 2. Por el momento no sé cuál será el pivote. Y lo que voy a hacer es dividir la DJ 15 entre u medio, que me da un valor de 30. Y 18 dividido entre 3 me da un valor de 6. Evidentemente, este es el pivote, el de menor cociente. Simple y sencillamente hemos realizado esta fórmula, ¿no?, que anteriormente habíamos realizado. Por lo tanto, la variable que está saliendo en este caso sería x sub 4, la variable que sale. ¿Qué nos está quedando? Acá colocamos x sub 1 y está entrando la variable x sub 2 como variable básica. X sub 2, ¿no? Este es el vector de contribuciones, ¿no? Z menos CJ. La contribución de x sub 1 es 8, como lo indica en la función objetivo, 8. Y de x sub 2 dense cuenta que es 6. Por lo tanto, yo colocaré 6. El pivote que es x, que corresponde a este 3, debe ser 1. Por lo tanto, lo voy a multiplicar a toda esa fila por el 1/3. Por el 1/3. ¿Y qué es lo que nos queda? 18 por 1/3 me da un valor de 6. 0 por 1/3 da 0. 3 por 1/3 me da 1. 3 por 1/3 me da 1. Menos 1/2 por 1/3 me da menos 1/6.
Y 1 por 1/3 me da 1/3. He multiplicado este valor por toda la fila para lograr que el pivote sea 1. 1. Ahora, los demás elementos de la columna pivotal deben ser ceros, es decir, este 1/2 y este -2. Para eso voy a multiplicar en esta fila primero por el negativo -1/2. Decimos, -1/2 por 6 da -3, más 15 me da un valor de 12. -1/2 por 0 es 0, más 1 es 1. -1/2 por 1 es -1/2, más 1/2 me da 0. -1/2 por -1/6 da 1/12, más 1/4 más 1/4 me da un valor de 1/3. -1/2 por 1/3 me da -1/6, más 0 es negativo 1/6. Este -2 debe ser 0, por lo tanto lo voy a multiplicar a toda la fila por el 2. 2 por 6 da 12, más 120, 132. 2 por 0 es 0, más 0 me da 0. 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0. 2 por -1/6 me da -1/3. Más 2, esto da 5/3. Y por último, 2 por 1/3 es 2/3. Más 0 me da 2/3. Repitiendo, un problema de un caso máximo a través del simplex normal termina cuando todos los valores en el vector z sub j menos c sub j de las variables son ceros o dan un valor positivo. Evidentemente hemos encontrado el óptimo, ¿no? Hemos encontrado el óptimo, que en general, ¿qué nos indica esta tabla? ¿Ya? Se tiene una utilidad máxima de 132, se debe producir de las mesas 12 a una contribución de 8, se debe producir 6 sillas a una contribución de 6, que multiplicado da un valor de 132. Lo que voy a pintar, el 1/3, el -1/6, el -1/6 y el 1/3, corresponden o implican la inversa o la solución al sistema. Estos valores que están aquí son los precios sombras o simplex también que le llaman, ¿no? Y a estos valores se les denomina costos reducidos, ¿no? Costos reducidos. Si nosotros nos transportamos al método gráfico, miren, x sub 1 igual a 12, las sillas 12, x sub 2, 6 sillas, y una ganancia de 132. Y una ganancia de 132. Por lo tanto, miren chicos, hemos logrado encontrar el resultado, la solución óptima a través del método simplex, y como verán, ya los precios sombras incluso salen de forma directa, no como anteriormente en el método gráfico teníamos que encontrar, ¿no? Todavía teníamos que encontrar esos precios sombra, ¿no? Acá tenemos algunas relaciones importantes.
¿Ya? Cuando ya se tiene la solución al sistema, es posible, como indica acá, encontrar los precios sombra. ¿Qué me está diciendo? Dice que es igual, esto es igual a las contribuciones, en este caso de cada uno de los productos. Por lo tanto, será igual a 8 y 6 en términos de matrices, 8,6, y lo debo multiplicar por la inversa, por la inversa. Por lo tanto, esto será por 1/3, por menos 1/6, por menos 1/6 y 1/3. Si ustedes multiplican, les aseguro que el resultado será 5/3 y 2/3, que corresponden a los precios sombra. ¿Cómo se pudieran encontrar las DJ óptimas? Es decir, estos valores, que son las DJ óptimas. Multiplicando, en este caso la inversa, 1/3 menos 1/6 menos 1/6 por 1/3 multiplicado por las DJ originales, las disponibilidades originales, estas, ¿no? Del problema original. Por lo tanto, 60 y 48. Los resultados que ustedes tendrían que obtener son el 12 y el 6, es decir, las DJ óptimas encontradas como la solución óptima en el problema del simplex. Hasta el momento, hasta aquí. ¿Alguna consulta, chicos? Licenciado, buenas Sí, tardes. buenas tardes. ¿Será que la tablita, por favor, podría volver a explicar, Claro, licenciado, la tabla, sí? sí, correcto. Los valores, por favor. Sí. En general, les pido que un poco con calmita pongan atención, porque yo sé que un poquito se han confundido, pero esto es cuestión solamente de volver a practicar. Lo de bueno es que está quedando grabado y lo van a poder ver el rato que ustedes mejor consideren, ¿no? A ver, X3, X4 son las variables de holgura, el 0 y el 0 son las contribuciones, es decir, como son variables artificiales y solo dan información, por eso es que su valor es 0. 60 y 48 corresponden a las disponibilidades originales del problema. 2, 4, el 4, el 2, el 2, el 4 son estos coeficientes tecnológicos, y el 1, 0, 0 y 1 corresponden a la matriz identidad, fruto de haber colocado, aumentado variables de holgura. El menos 8, el menos 6, el 0 y el 0 es fruto de haber traspasado y cumplir la relación Z sub J menos la C sub J igual a 0. Perfecto. El primer paso es encontrar el menor valor entre el vector de contribuciones de las variables. Entre menos 8, entre menos 6, el 0 y el 0, el menor valor es menos 8. Esta es la columna pivotal. ¿Cómo encuentro el pivote? Dividiendo entre las DJ, entre la X sub y sub J, que en este caso no les dije, nunca se toma en cuenta ni los negativos ni el 0. ¿Ya? Si esto fuera menos 2, directamente el pivote sería 4. No se toma en cuenta ni los ceros ni los negativos. He dividido 60 entre 4 da 15 y 48 entre 2 da 24. Debo elegir el de menor cociente. Por eso es que se ha elegido al 4. Una vez que el pivote ya ha elegido, sé que la variable que está saliendo es X3. Ha entrado X sub 1, porque la columna pivotal era X sub 1, y se ha mantenido X4. La contribución de X sub 1 es 8. 8. 8. Y la contribución de X4 es 0. Este pivote, ¿cómo hemos convertido? ¿Cómo hemos convertido en 1? A toda la fila, incluida DJ, hemos multiplicado por el 1/4.
Un cuarto por 60 da 15, un cuarto por 4 da 1, un cuarto por 2 da 1 medio, un cuarto por 1 da 1 cuarto y un cuarto por 0 da 0. El pivote ha sido convertido en 1. Ahora, este 2 y el menos 8, que son parte de la columna pivotal, deben ser ceros. Para eso, he multiplicado a la fila que he encontrado fruto de haber multiplicado por un cuarto, primero por el menos 2, para que este 2 sea 0. O sea, menos 2 por 15 daba menos 30. Menos 30 más 48 me da 18. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por menos 1 por 1 medio me da menos 1. Más 4 me da 3. Menos 2 por 1 cuarto me da menos 1 medio. Más 0, menos 1 medio. Menos 2 por 0 es 0, más 1 me va a dar 1. Este 8 debe ser 0, por lo tanto lo multiplico por 8. 8 por 15 da 120, más 0, 120. 8 por 1 es 8, menos 8 me da 0. 8 por 1 medio me da 4, menos 6 me da menos 2. 8 por 1 cuarto me da 2, más 0 me da 2. 8 por 0 es 0, más 0 es 0. No había terminado el problema porque sigue existiendo un valor negativo. Deben ser todos o ceros o positivos. Por lo tanto, se itera. Iterar quiere decir como que ir dando tablas más tablas, ¿no? El pivote ha sido este 3 y lo hemos tenido que multiplicar por el 1/3. Y hemos obtenido este 1. 18 por 1/3 da 6, 0 por 1/3 da 0, 3 por 1/3 da 1, 1 medio por 1/3 un sexto negativo y 1 por 1/3 da 1/3. Este menos 2 y el 1 medio también tendrían que ser ceros. Por lo tanto, a este 1 lo he multiplicado primero por el menos 1 medio para que esto sea 0. Y luego por 2 para que esto también sea 0. Lo único que hay que hacer es cumplir el razonamiento de Gauss y Jordan, ¿no? Multiplicar por una fila y sumar a su fila correspondiente, ¿no? Y se obtienen los valores. Acá todos los valores han salido ceros y positivos y por lo tanto se ha encontrado el óptimo. Algo más. Bien. En general, ahora lo que vamos a hacer es el análisis de sensibilidad, ¿no? El análisis de sensibilidad, tanto de los coeficientes de la función objetivo como de los coeficientes de las disponibilidades. Por lo tanto, en primera instancia, lo que voy a hacer es tomar en cuenta a este 8 y a este 6, o sea, voy a encontrar su intervalo de sensibilidad. Para eso, voy a utilizar las fórmulas que están acá. Dice que es igual a CJ dividido entre el cociente, entre el precio sombra o costo reducido y la X sufijo J negativa por defecto. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? En primera instancia, colocaré análisis de sensibilidad de C1, es decir, corresponde al 8, ¿no? En este caso estamos haciendo de las mesas por el momento. Entonces yo colocaré CJ8, ¿no? Que corresponde al valor de las mesas, 8 más línea de fracción, dice, al precio sombra o al costo reducido. Aquí están los precios sombras y estos son los costos reducidos. En general se coloca así porque en general
para este ejercicio que estamos haciendo vamos a utilizar los precios sombras, pero no siempre ocurre eso, porque en este caso, miren, las dos variables, los dos productos se están fabricando, pero no siempre puede suceder acá. Así, o sea, puede ser acá que quede x cuarta, por decirse eso, y acá resulta que un determinado valor va a salir, y por lo tanto es posible utilizar el costo reducido, ¿ya? Ese es el motivo. En este caso yo colocaré 5 tercios, o sea, el precio sombra, 5 tercios, y lo debo dividir entre un negativo por defecto de la fila correspondiente. Por lo tanto, como es para x sub 1, que estoy realizando el análisis de sensibilidad, 8 corresponde a x sub 1, entonces, en este caso, será negativo y lo voy a dividir entre este. ¿Por qué? Porque corresponde a x sub 1, ¿no? A x sub 1. Aquí estaba el precio sombra, por lo tanto, entre este. Dividido entre el 1/3. El resultado que se obtiene es el 3. Es el 3. Acá haré análisis de sensibilidad del coeficiente 1 será igual a 8 más precio sombra, ahora el 2 tercios. 2 tercios. Dividido por defecto negativo entre el correspondiente. Siempre acá, porque corresponde a x sub 1. Entre el negativo 1/6. Menos 1/6. Esto es igual o me da un valor de 12. ¿Qué conclusión saco? En este caso, que C sub 1, es decir, la contribución de las mesas, puede bajar hasta 3, como subir hasta 12. Acabo de encontrar el intervalo de sensibilidad. Claro, el análisis es el mismo que se ha realizado en el método gráfico. Para comparar, volvemos al método gráfico y dentro del análisis de sensibilidad, miren, hemos encontrado el mismo intervalo de sensibilidad. Voy a hacer ahora el análisis de sensibilidad para la otra variable, es decir, para las sillas. Colocaré análisis de sensibilidad para C2 o las sillas podemos colocar. Y el valor que se tiene es 6. ¿De dónde ha salido ese 6? Es la contribución de la silla. 6, original, ¿no? Originalmente, diremos así. Más, en este caso, más el precio sombra ha de seguir siendo el mismo. Es decir, 5 tercios dividido entre el negativo por defecto. Pero ahora, ¿cuál voy a tomar en cuenta? Si ustedes se dan cuenta, aquí está x sub 2. Por lo tanto, tomar en cuenta en esa fila. Entre el negativo 1/6. Entre el negativo menos 1/6. Esto me da un valor, en este caso, de 16. Análisis de sensibilidad de C2 será igual a 6 más 2 tercios, el precio sombra no va a cambiar, dividido entre el negativo, ¿no? Entre el negativo de, en este caso corresponde a 1/3 porque está en x sub 2. Por lo tanto, entre 1/3. Esto es igual o me da un valor de 4. Por lo tanto, concluyo lo siguiente, ¿no? Voy a concluir lo siguiente, que las sillas tienen un intervalo de sensibilidad entre el 4 y el 16. El 4 y el 16, ¿no? Perfecto. Ahora voy a encontrar el análisis de sensibilidad de los coeficientes de las disponibilidades. Es decir,
colocaré análisis de sensibilidad de D sub 1 en este caso, ¿no? Que corresponde ahora al departamento de ensamble, con 60 horas, miren, 60 horas. Colocaré, voy a colocar 60 más. Dice las disponibilidades óptimas, miren, ya, disponibilidad óptimas, estas dos, el 12 y el 6. Por lo tanto, en el primer caso será 12, yo coloco 12 y lo voy a dividir por defecto entre un negativo de una X sub I sub J correspondiente. Como verán acá, en el departamento de ensamble, para igualar que sea 60, ha entrado X sub 3. Por lo tanto, voy a tener que dividir entre las X sub I sub J de esa columna de X3. Por lo tanto, entre 1/3. Y yo voy a colocar, en este caso, 12 dividido entre 1/3. Esto me da un valor de 24. Análisis de sensibilidad de D sub 1 igual a 60 más, y en este caso coloco la otra disponibilidad óptima, que para mí es 6. 6 dividido, en este caso, entre el negativo, ¿no? Por defecto, D, y corresponde en este caso a 1/6, ¿no? Negativo 1/6, porque está en X3. Menos 1/6. Esto me da un valor de 96. ¿Qué conclusión? D sub 1 puede variar entre 24 y 96. Si yo deseo verificar en el método simplex, en el método gráfico, perdón, ¿no? 24 y 96. ¿Sí? 24 y 96. Volvemos al método simplex y ahora hacemos para el departamento de acabado. Análisis de sensibilidad de sub 2 va a ser igual. Tendré 48. ¿Por qué 48? Porque ese es el valor del departamento de acabado, las horas. Más, en este caso, más, la DJ no va a cambiar, va a seguir siendo 12, menos, pero ahora me fijo, y para acabado, y para que sea una igualdad en ese departamento, ha entrado la variable X sub 4 de holgura. Por lo tanto, tendré que medir las X sub I sub J en esa columna, dividido entre el 1/6 negativo. Menos 1/6. Esto me da un valor de 120. El análisis de sensibilidad de D sub 2 va a ser igual a 48 más dividido entre 6. Y ahora lo voy a dividir 6, en este caso dividido entre 1/3, que corresponde a X sub 4. Por defecto negativo. Menos 1/3. Esto me da un valor de 30. En conclusión, D sub 1, perdón, D sub 2 era acá, ¿no? Perdón, D sub 2. D sub 1 acá, perdón, sí, y acá D sub 2 puede variar entre 30 y 120.
puede variar entre 30 y 120, ¿no? Vamos al método gráfico y podía variar entre 30 y 120. ¿Sí? Evidentemente acá, como hacíamos el análisis en el método gráfico, ¿qué es lo que yo voy a decir, no? Es decir, me explico. Les he dicho que estos precios sombras que están acá funcionan, valga el término, solo en el intervalo de sensibilidad encontrado. Eso quiere decir, como hacíamos algunos ejemplos, que si las horas, por ejemplo, de 48 que tiene el departamento de acabado, es solamente un ejemplo, ¿no? Subirían, por decir, hasta, a ver, ¿hasta cuánto es? Hasta 120, hasta 100, mire. Ahora de 48 está subiendo hasta 100. O sea, en cuenta de 48, aquí es 100. La pregunta es, de 48 hasta 100, ¿cuántas unidades ha subido? En este caso, 52 unidades. 52 horas más tengo en ese departamento. Como ha llegado a 100, la pregunta es, ¿se encuentra dentro del intervalo? Sí se encuentra, porque el 100 está dentro del intervalo. Ha subido 52 unidades, perfecto. ¿Y cada unidad en cuánto sube la utilidad? En 2/3. 52 multiplicamos por 2/3 y eso le sumamos a la utilidad óptima, que era original, en este caso más 132, obteniendo una utilidad de 166,67, ¿no? Entonces, miren, en el método simplex ya los precios sombras, miren, es una utilidad, ¿no? Porque ya obtenemos de forma directa. Bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda con respecto ya sea a la tabla del simplex o al análisis de sensibilidad que hemos desarrollado. Nada. No puede ser. Tiene que haber algo. ¿Qué es lo único que quiero volver entonces a recalcarles? ¿No? A ver, yo ya tengo la tabla final óptima del simplex y resulta que me han pedido el análisis de sensibilidad primero de los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Bien, esta es la fórmula general. Se coloca el 8, se coloca ya sea el precio sombra o el costo reducido. Repito, en algunos casos, cuando no se produzcan las dos variables, acá ha de existir un valor positivo, ¿sí? Y uno de estos ha de ser 0. Por eso es que se va a colocar el costo reducido. A eso me refiero. En este caso, no se está dando ese hecho y por lo tanto todos los dos precios sombras. He utilizado el 5/3, y lo he dividido entre el 1/3. ¿Por qué? Porque eso correspondía a x sub 1, que estaba realizando el análisis, que estoy realizando el análisis de x sub 1. Entonces, entre 1/3, el resultado bueno da 3, y entre el 1/6 negativo, que corresponde a x sub 1. Cuando hicimos para x sub 2, esos valores encontrados. ¿Qué pasa en DJ? Las disponibilidades. Esta es la fórmula, ¿no? 60, porque corresponde al departamento de ensamble, al total disponible de horas del departamento de ensamble. 12, la DJ óptima. 12. ¿Entre cuál de las x sub phi debería dividir? Y me fijo que evidentemente entre las x sub phi sub j de la variable de holgura x3, que es la que ha entrado a ese departamento para igualar esa restricción. Por lo tanto, entre 1/3 y el negativo 1/6, x3, 1/6. Los valores da 24 y 96. Lo mismo en el otro departamento, que en este caso es de acabado. ¿Alguna consulta, chicos?